Últimamente, la WWE de Triple H se siente como una especie de bucle estéril, monótono y por momentos también incoherente que lleva ya unos meses afectando seriamente el producto. De todas formas, aun con lo mal que luzca el panorama, gente, al director de contenidos le va a costar mucho trabajo poder superar la que yo sigo considerando su más grande equivocación. Una vez más, volvemos a ese tan escabroso Monday Night Raw del 7 de noviembre de 2022, en el que meses de intrascendencia como Mr. Money in the Bank llevaron a Austin Theory al único final posible que un paso como portador del maletín tan lamentable podía tener, uno malo. Seth Rollins lanzaba un reto abierto por el campeonato de Estados Unidos, el cual en teoría parecía haber sido respondido por Bobby Lashley, aunque realmente el todopoderoso lo único que deseaba era sacar sus frustraciones y su ira con el visionario, cumpliendo su cometido al arrollar con él durante minutos. Es ahí que entra la ecuación Theory. El que Austin quisiera canjear su portafolio, por un campeonato midcard, pues ya era malo, ¿no, gente? Que lo hiciera por una presea que ya había ganado él era peor. Pero el que validara su contrato de Money in the Bank en lo que esencialmente seguía siendo un maldito reto abierto, eso ya es imperdonable. Es como un combo de estupideces para enterrarle la carrera a cualquiera de golpe. Y ya con casi 3 años desde esta pesadilla, yo diría que así fue para el Teorías. Bueno, al menos con un Rollins maltrecho podíamos esperar que el canje resultara fructífero, ¿cierto? ¿Verdad, Triple H? ¿Verdad? Un auténtico crimen el buqueo de lo que le hicieron esa noche a Austin Theory. Muchos quieren defender esta basura argumentando que con Roman Reigns como campeón de ambos títulos estelares, pues Theory no tenía chance alguno de canjear con éxito, y es verdad. Pero ¿realmente eso justifica que sepultaran de tal forma el maletín y todo el concepto de Money in the Bank? Por supuesto que no. Ok, a Trips no le gusta la idea de dinero en el banco. Está bien que no le guste, ok. Eso no le da derecho de estropearlo todo con el buqueo más absurdo que ni siquiera a su suegro se le llegó a ocurrir. Imagínense eso. Si Triple H puede odiar impunemente Money in the Bank, yo también puedo odiar el cómo se ha dedicado a echarlo a perder en estos años que lleva a cargo. El año pasado vimos a Drew McIntyre conquistando el contrato luego de una excelente lucha de escaleras en la que tuvimos distintas buenas opciones como posible ganador del portafolio. Evidentemente el papucho escocés también era un elegido idóneo para hacerse con el maletín, encontrándose en una era de oro para su carrera, dejándolo todo en el ring y siendo de lo más entretenido fuera de este mismo, sobre todo cuando se trataba de su acalorada rivalidad con CM Punk, la cual, por más increíble que haya sido, es la culpable de que este canjeo se encuentre tan abajo. Más adelante esa misma noche, McIntyre no pudo contener sus ganas de desquitarse de lo sucedido con él, Damian Priest y el campeonato mundial pesado en WrestleMania 40, así que quiso validar su oportunidad al oro de inmediato durante la defensa del gran cinturón dorado del arquero de la infamia en contra de Seth Rollins. Con lo que no contó es que su némesis estaba acechando, aguardando a echarle a perder otro momento más. El autoproclamado Best in the World le repitió lo mismo del show de shows, atacándolo de sorpresa para costarle todo. En Mania, Punk le costó el título a McIntyre. Esta vez le costó el dinero en el banco y a nosotros la oportunidad de ver en uso o un uso debido del maletín o de saber cómo podía desenvolverse Drew como Mr. Money in the Bank. Yo te puedo entender que esta fuera la enemistad más personal de todo el producto, que quisieran vendernos aún más odio entre ellos dos, simplemente que para lograr eso no tenías por qué mandar a la basura Money in the Bank una vez más. Lo único que podía ser apropiado para la Money in the Bank match más bizarra de todos los tiempos es que la transacción para uno de sus maletines fuera igualmente bizarra. Asuka sobrevivió la divertida e inusual odisea que fue ascender la escalera corporativa para poder ganar el contrato, y las posibilidades con una ganadora de esta talla aparentaban ser infinitas, a menos que el destino no solo del maletín, sino de la órbita titular de todo Monday Night Raw cambiara para siempre
a la noche siguiente, 11 de mayo de 2020, Becky Lynch da comienzo al programa Premier bajo un tono poco característico de The Man. A la titular de la marca roja se le nota cierta dificultad para hablar y mucha emotividad en sus palabras, agradeciendo a los fans por haberla cargado sobre sus hombros para permitirle hacer historia. Los fans se convirtieron en una parte tan vital de su vida que a ella le parecía justo que la fanaticada escuchara directamente de ella el anuncio que estaba por dar, y dicho anuncio era que tenía que irse por un largo rato. Miss Money in the Bank aparece en ese momento intentando comprender a qué quería llegar Lynch y cuestionándole lo que esto significaba para su maletín. The Man abre el portafolio y en él no había un contrato. En cambio se encontraba el Raw Women's Championship. Becky revela que la lucha femenil por el portafolio fue realmente por el campeonato, así que la emperatriz del mañana ahora era la nueva campeona del show Premier. Asuka lo festeja con locura, yendo de un lado a otro con ese carisma incomparable que ella posee. Una aún conmovida Becky Lynch sigue en el ring y esclarece esta tan inesperada situación, anunciando estar embarazada. En uno de los momentos más reales y emotivos que se hayan visto en WWE, Becky Lynch se despide para emprender otra de las misiones más grandes de toda su vida, ser mamá. Envuelta en lágrimas, The Man abraza a una conmovida Asuka, que demuestra una felicidad total y legítima por su buena amiga detrás de bambalinas. Momento en serio muy bonito que no me da pena admitir me hizo llorar al verlo en vivo. De esos instantes que no se pueden buquear o escribir, gente. Ahora bien, objetivamente, tampoco puedo llevarlo a puestos más altos, pues al final del día de canjeo, pues no tuvo mucho, ¿verdad? Es más bien un plot twist, algo sacado de la manga sin mucha argumentación tampoco, para darle sentido a la escena del Raw Women's Championship, aunque aún así lo veo como un ganar-ganar para todos. Becky tuvo su bebé, cumplió su misión de vida, lo que ella quería, y un talentazo como la emperatriz del mañana quedó a cargo del campeonato en su ausencia. Lo de Braun Strowman ganando Money in the Bank por sí solo era bastante extraño, aunque nadie lo puso en duda porque en su momento seguía estando realmente over y muchos ya deseábamos que pudiera dar ese paso a la zona main eventer. No obstante, el tener a un monstruo que literalmente llegó a levantar automóviles, derribar trailers y tirar plataformas como si nada, como señor dinero en el banco, ese monstruo como que no iba para nada con la dinámica habitual del contrato. Parecía hasta obvio esperar que Strowman canjeara sin dificultades su maletín y curiosamente terminó siendo de los portadores a los que más le costó. En SummerSlam apareció en el main event entre Brock Lesnar y Roman Reigns por el Universal Title para hacer saber sus intenciones de validar su oportunidad, plan que se le complicó de inmediato al ser atacado por la bestia encarnada y terminó fracasando miserablemente al final de la fiesta más candente del verano. 24 horas después, ahí venía Braun otra vez con su maletín a redimirse por su tropiezo de la noche anterior, interrumpiendo el quite entre el nuevo campeón, el Perrazo, y Finn Balor. Pues no, papito, no papi, te me aguantas porque The Shield decidió que era momento de una reunión más. Así que Dean Ambrose y Seth Rollins salieron a rescatarle el reinado a Roman como si del mayor heel posible se tratase. Lo terrible de este caso es que, pues no, el escudo no se volvió a heel, a pesar de que sus acciones en contra del monstruo entre hombres eran como de heels, daban esa impresión. Strowman era una víctima de las circunstancias y con la jauría de la justicia siempre resguardando al campeón, ya no tenía cómo canjear su maletín, a menos que Braun mostrara su sagacidad utilizando ese portafolio en una estructura que ni The Shield pudiera invadir, la celda infernal. Qué listo que sos, Strowman. Así que el monstruo entre hombres aplicó la de John Cena en 2012 y la de RVD en 2006, canjeando en un combate y no de imprevisto. Avanzamos así al pay-per-view Hell in a Cell y el plan de Braun Strowman parecía marchar en orden, damas y caballeros. La celda evitó inconvenientes para su canjeo, excepto si se trataba del poder del guión, ¿verdad? Brock Lesnar no tuvo con arruinarle la fiesta al grandote en SummerSlam y también se la vino a arruinar en Hell in a Cell, metiéndose a la fuerza a la celda del infierno para atacar a ambos luchadores, mientras que Paul Heyman dejaba incapacitado al árbitro del combate, Mick Foley, con gas pimienta a los ojos. Bueno, pero otro árbitro podía salir a continuar la lucha, ¿no? Nada más fue un ataque de Brock Lesnar y nada más fue eso.
eso, ¿no? Las cosas no podían terminar así como así, solo por lo de Brock. Hola, les hablo. Hola, alguien. Hola, te hablo. Pues sí, damas y caballeros, trabajo muy completo de parte de Vince y compañía. La lucha no tuvo resultado nada más por esto. Encontraron la ecuación perfecta para echar a perder la Hell in a Cell, acabándola de nuevo en un no contest, tirando a la basura así un maletín más, y de paso perdieron a una de las últimas oportunidades que les quedaban de hacer a Braun Strowman un main eventer hecho y derecho. Se llevaron todo eso de un jalón, todo, vaya basofia. Hay que tener cuidado con lo que uno dice en redes sociales, en especial si eres una figura pública como, no lo sé, un luchador profesional en la empresa más reconocida a nivel global, en pleno desarrollo de tu empuje más importante. ¿A poco no, mi querido Baron Corbin? Con un trayecto no terrible, aunque tampoco impresionante como Mr. Money in the Bank, lo único que el lobo solitario necesitó para echar a perder esta invaluable oportunidad fue pasarse de la raya al responderle a un soldado de los Estados Unidos en un bendito tweet. En una compañía manejada por el excesivamente patriótico Vince McMahon, claro que eso nunca iba a pasar desapercibido. El castigo de Corbin fue ejemplar, uniéndose a la lista de ese entonces apenas 2 canjeos fallidos en el SmackDown Live del 15 de agosto de 2017. Cada vez que vuelvo a revisitar este momento me parece más chistoso que la vez anterior. No porque esto esencialmente le quitó la posibilidad a Baron Corbin de alguna vez ser main eventer, no por eso no me da risa, más bien por toda la ejecución. El espigado atleta interrumpe la estelar entre el campeón máximo Jinder Mahal y John Cena para atacar a este último a días de su enfrentamiento ya pautado para SummerSlam. Logra su objetivo golpeando al rapero mayor con el portafolio, ya va a medio camino, y de repente se da cuenta de que el campeón de WWE también estaba abatido en el ring y servidito como para hacer su canjeo. Entonces Corbin se regresa, hace oficial la lucha de campeonato, suena la campana, el baboso se distrae con John Cena y con un simple y letal roll-up, el peor campeón de WWE de los últimos tiempos lo derrota y bota al vertedero su maletín de dinero en el banco. Es todo tan infantil, tan caricaturesco, todo sucede tan rápido que, en serio, me da más risa que otra cosa. Lo que no me da risa es que el lobo solitario ganó ese contrato por encima de otros talentazos como AJ Styles, Sami Zayn o Kevin Owens, por ejemplo. Madre santa. Sigamos hablando de situaciones que obviamente no me dejaron contento. Brock Lesnar ganando el Money in the Bank es la patada en la entrepierna más grande que WWE nos haya dado en lo que se refiere a este concepto. Part-Timer, ya establecido como una de las figuras principales en la organización, no hace nada durante la lucha, llega, descuelga el maletín, sale con la gloria y se ríe en nuestras caras junto a Vince McMahon luego de los hechos. Lo que es peor de esta descarada victoria de la bestia encarnada es que pasara lo que pasara con el canjeo, todo iba a ser una porquería, pues al tenerlo Lesnar se volvió prácticamente inútil, nada más un juguete nuevo que añadirle al currículum ya completo de Brock. Entonces el canje se convirtió más en un trámite al que estábamos obligados a soportar sin importar nada. Tras varios intentos no exitosos, Brock Lesnar ahora sí le atinó al elegir Extreme Rules como la noche en que haría la transacción, recuperando el campeonato universal que apenas tenía unos meses de haber perdido ante Seth Rollins, arrebatándoselo ¿a quién? A Seth Rollins, haciendo imposible el poder salir de este bucle de robarse los campeonatos estelares en el que nos encontrábamos con la bestia encarnada. El ganador menos merecedor de la historia nos dio uno de los canjeos más olvidables de la historia. Claro que Brock Lesnar no fue el primer luchador ya consagrado en la cúspide del negocio, ya múltiples veces campeón mundial, que se hizo con lo que, en teoría, siempre debería ser un trampolín que eleve a aquellos luchadores aún en busca de ese momento que los solidifique como main eventers. El buen John Cena lo hizo antes en 2012, aplicando de paso la del top babyface, la del buenazo del cuento, la del buena onda, la del héroe noble, vaya, avisando con antelación sobre su
canjeo en el Raw del 16 de julio. Él quería que su chance ante el campeón de la WWE CM Punk fuera justo y fuera especial, estableciéndolo así para el siguiente episodio del programa de lunes, el cual por supuesto era una ocasión muy especial al tratarse de la emisión número 1000 del show premiere. A ver, un Punk versus Cena nuevo en esta histórica rivalidad, sí, sonaba fantástico. Sin embargo, existían modos en que el buqueo lo podría echar a perder. ¿Y qué creen? Que sí se echó a perder, ya que Big Show interrumpió la lucha lanzándose sobre el líder de la C-Nation para una descalificación de lo más desalentadora con el que se hacía historia, convirtiendo así a John Cena en el primer luchador en fracasar en su canjeo. Si no existían intenciones de culminar el reinado del disciplinado y tampoco estaban como para hacer perder limpio a la cara de la promoción, entonces ¿para qué buquearon todo en primer lugar? Perdón, me exalté. Lo que quise decir es que no es posible que no se les ocurriera algo mejor que sacrificar Money in the Bank para tener un main event de Monday Night Raw número 1000 que no iban a cumplir como tal, que no iba a ser bueno como tal. No es que fuera de lo más sencillo buquear otra cosa como estelar para vender un show así de importante. Simplemente opino que no había necesidad de crear el primer canjeo fallido con un luchador que para empezar ni siquiera necesitaba el maletín, terminando toda esta historia con una bendita intervención de Big Show, por amor de Dios. No me cabe duda de que aún tantos años después, Damien Sandow sigue siendo el señor dinero en el banco más patético de todos. No es únicamente el récord catastrófico, las constantes derrotas, el haber ascendido a esta posición de la noche a la mañana. Se trata también de la terrible imagen que dio cargando con ese maletín, la de un auténtico jobber, así tal cual se los digo. Es como si WWE se hubiese arrepentido de haberle dado la oportunidad en cuanto descolgó el portafolio. Lo que de hecho es cierto, es verdad, sí pasó así, y su futuro no le auguraba éxito alguno. Y habiendo establecido esto, damas y caballeros, ¿por qué no está más abajo en el ranking, Mr. W? Sencillo, querida audiencia, se debe a que el canjeo, escuchen bien lo que les digo para que no se me espanten, el canjeo como tal, la lucha, el canjeo, es mucho mejor combate que la mayoría de los que hemos visto hasta este punto. Suena fuera de lugar hablar así del segundo canje fallido de la historia, pero lo digo muy en serio. Todavía recuerdo haber visto el match en su momento, siendo testigo de un buen trabajo en el ámbito de dramatismo, secuencias intensas y estupendas caídas cercanas bien logradas. Todo porque ni con un ataque pre-combate, el salvador de las masas pudo ablandar lo suficiente a John Cena, que se encontraba en modalidad Superman elevada a la máxima potencia tras su acelerado regreso después de una horripilante lesión en el codo unos meses atrás. Damien Sandow era tan lamentable que nada podría haber hecho que fructificara su contrato, mucho menos ante la cara de la empresa. Así que a lo más que pudo aspirar fue a tener el mejor match en toda su carrera en WWE con el líder de la C-Nation. Se los juro, es un combate entretenido casi de principio a fin, en el que no podíamos descifrar si Sandow iba a lograr el cometido o no, hasta que John Cena, claro, sentenció sus aspiraciones con el ajuste de actitud definitivo. Tratemos de ser lo más justos que podamos, ¿ok? Llegando a WrestleMania 26, Jack Swagger sí era mucho de lo que solemos pedir cuando se trata de un nuevo Mr. Money in the Bank. Joven, luchador en ascenso, calidad in ring sólida, solo que había un enorme pero que lo diferenciaba de otras opciones que tuvimos en la ladder match por el contrato más grande de la historia hasta ahora. Nula presencia y poco desarrollo en términos de personalidad, algo que otros de sus adversarios sí tenían, como un Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Kofi Kingston o hasta competidores un tanto más experimentados como Christian y MVP. En cuestión de lo que debe ser el dinero en el banco y un uso debido del mismo, Swagger no era una elección equivocada, pero sí era la elección más aburrida de esa ocasión. Apropiadamente, el canjeo fue casi tan aburrido como verlo a él bajando ese portafolio de las alturas en WrestleMania 26. Ocurrió tan solo 5 días después de que el todo americano lograra hacerse con el contrato, tomando por sorpresa a Edge y al campeón peso completo Chris Jericho. Jack únicamente requirió de su Gut Wrench Powerbomb para el pinfall, coronándose dueño del gran cinturón dorado y poniendo cara como si estuviera constipado en vez de que acababa de ganar su primer campeonato mundial en WWE. El canje no tiene ningún aspecto tan reprochable como lo que hemos visto hasta ahora, es más bien que pasa absolutamente desapercibido
desapercibido en la amplia historia que tiene Money in the Bank. Lo voy a decir como es, lo que tuvo que haber sido una ocasión especial sin precedentes para la división femenil, terminó siendo una pesadilla incoherente que WWE revolvió de forma innecesaria. Me refiero claro al primer Money in the Bank de mujeres en la historia, un combate que para empezar no fue de lo mejor y que la compañía terminó por arruinar al literalmente hacer la única payasada que no tenían que hacer, y eso era que un hombre bajara de nuevo el primer maletín de mujeres en la historia. La mala broma que era James Ellsworth le dio a Carmella el inaugural dinero en el banco en uno de los finales más risibles y decepcionantes de una lucha. Claro que eso no fue todo. La organización necesitaba aún más caos y estupideces, por lo que decidieron repetir el combate luego de tan triste conclusión que tuvo el original. Y sí, la lucha tuvo una segunda edición para darnos a la misma exacta ganadora de la primer ladder match. Por lo menos esta vez la princesa de Staten Island sí descolgó ella misma el maletín, convirtiéndose, ahora sí, indudablemente en la primer Miss Money in the Bank de la historia, forjándose un paso no muy destacable como dueña del contrato, quedando relegada a un segundo plano en el que sinceramente no construyó mucha credibilidad como para llevar a cabo su canjeo. Es por esto mismo que el aprovechamiento del maletín le tomó tanto tiempo a Mela, siendo hasta el día de hoy la señorita dinero en el banco más longeva de la historia con 281 días cargando ese maletín. Su momento tendría que llegar tarde o temprano y le tocó en el SmackDown Live post WrestleMania 34, sacando ventaja de un ataque de las recién llegadas Iconics al main roster sobre la campeona femenil de SmackDown Charlotte Flair. Carmella no lo dudó, sintiendo que si no era entonces no iba a ser jamás. Entregó el maletín al referee y por alguna bizarra razón el árbitro Mike Chioda o se volvió estúpido o a lo mejor le caía mal Carmella o no lo sé, gente, porque se tardó años en dar el portafolio para oficializar el canjeo. Se toma su dulce tiempo preguntándole a la luchadora si en verdad quería canjearlo y ella, desesperada, obvio le grita que sí. Es un momento rarísimo en la historia de los canjes que todavía no me explico. Pero bueno, con todo y tardanza de Chioda, la princesa de Staten Island impacta a la reina con una super kick, la cubre para el pinfall y se lleva el SmackDown Women's Title. No es un canje que tenga algo espantoso, más bien que, dadas las circunstancias que lo rodearon, no es tan recordado como uno esperaría del primero en la historia del apartado femenil en WWE. Bienvenidos a otra edición más de decisiones de las que Vince y compañía se arrepintieron de inmediato. En nuestro capítulo de hoy, Otis ganando el Money in the Bank pandémico de la manera más triste que pudo haber ganado alguien un maletín, porque se le cayó de las manos a un adversario. En serio, AJ Styles, ¿qué tan tonto puede ser? Ya lo tenías en las manos, papito, de verdad. Lo cierto es que el chiste ya había excedido su límite, y lo más relevante que presenciamos del tan ridículo Mr. Money in the Bank que fue Otis en 2020 fue que convirtió su portafolio en una lonchera. Obvio, porque ahí guardaba su jamón o bueno, su almuerzo, su comida, pues. Comedia muy hilarante, Vince. The Miz tuvo que entrar al cierre del año como bomberazo para intentar recobrar un poco de la seriedad que le pudo haber quedado al contrato dinero en el banco después de esto, sin lograr demasiado que digamos, porque él por su parte tampoco es como que se encontrara en su mejor faceta, atravesando una racha de derrotas espantosa que básicamente lo tenía como un jobber en Monday Night Raw. Aún así, era fácil ver que el asombroso daba más esperanzas a Money in the Bank de las que Otis pudo haberle dado. Y en Elimination Chamber 2021, WWE empleó a The Miz como un dispositivo de trama que les permitiera llegar a un fin alejado de él. El de Cleveland, Ohio, canjeó su oportunidad sobre un Drew McIntyre que no solamente sobrevivió una durísima cámara de eliminación para retener el título de WWE, también acababa de sufrir la ira incontenible de un Bobby Lashley que era fundamental para esta historia. El asombroso ocupó su Skull Crushing Finale para finalizar el segundo reinado del papucho escocés, haciéndose él con su segundo título máximo, y tan pronto como a la noche siguiente en Raw, obtuvimos respuestas de lo que acabábamos de ver aquí. Resulta ser, gente, que The Miz fichó a Lashley para ayudarlo a realizar su canjeo sobre un Drew que estaba en su prime, a cambio de que Miz le diera a Bobby una oportunidad al campeonato
novato en cuanto este se convirtiera en titular. Así que el asombroso no era realmente un campeón serio, más bien fue utilizado como titular de transición para evitar el choque entre el todopoderoso y el guerrero escocés que se estaban guardando para WrestleMania 37. Así también de esta manera se protegía la imagen tanto de McIntyre como la de Lashley. Básicamente, damas y caballeros, The Miz fue un guárdamelo tantito para Bobby Lashley. Una misión noble que le dio a The Miz un segundo, aunque breve, reinado estelar. El canjeo no es de lo más emocionante, ni creíble, ni ingenioso, aunque fue un buen método por el cual solucionar el tema del título de WWE de camino a la vitrina de los inmortales. Me da la impresión de que con la iteración de 2015 de la Money in the Bank Ladder Match, WWE se buqueó un callejón sin salida con una de las alineaciones más flojas que cualquier combate de esta índole haya tenido. No es que no hubiera talento aquí, es que no existían elecciones claras para ganar el maletín. Luchadores pobremente manejados, algunos que todavía no estaban listos y otros a los que de plano no les hacía falta el maletín. Es probable que Sheamus recayera en esta última clasificación al tratarse de un ya múltiples veces campeón máximo. La conquista del dinero en el banco del guerrero celta fue un paso más en este intento de reconstrucción de su carrera que estaban planteando desde su regreso como heel unos meses atrás. No fue una decisión que enfureciera del todo a la fanaticada, más bien a pocos les interesó de verdad, y WWE tampoco puso de su parte, haciendo del camino posterior del irlandés uno que no vale la pena recordar. Con su canjeo se hizo evidente la verdadera intención que tenía la compañía al hacer a Sheamus Mr. Money in the Bank, la única intención que parecían tener aquellos años: darle a Roman Reigns un antagonista, presuntamente para ponerlo en aprietos, ¿no? Para eso sirven los villanos o la oposición, o un antagonista pues, aunque en realidad fue para que tuviera alguien que lo impulsara en todo momento. Entonces el competidor del viejo continente agarró al perro mayor en plena celebración tras haber ganado el título de WWE Mundial Pesado en la final de un torneo llevado a cabo, claro, en Survivor Series, y la primer Brogue Kick no cumplió el cometido de Sheamus. La segunda ahora sí ya probó ser más efectiva. El guerrero celta se hacía con su cuarto título mundial, simultáneamente convirtiéndose en el jobber personal de The Big Dog, en lo que es la definición de un anticlímax. Todavía no había interés por ver a Roman Reigns como top babyface y tampoco lo había de tener al guerrero celta como el top heel, damas y caballeros. Pocas emociones aquí, la verdad. Pongámonos controversiales otra vez. A pesar de su tono un tanto absurdo y por momentos cringe, lo admito, el gimmick de la superheroína de Nikki Cross no fue tan malo como se piensa. Si algo le hizo falta fue mayor tiempo en pantalla para que lo pudieran plantear debidamente. Lo que hizo la organización en vez fue soltar la transformación de la luchadora de un día para otro sin explicación alguna más allá de que este era el gimmick que deseaba tener Nikki Cross. Y se los digo, la idea detrás era muy noble, casi un superhéroe. Lo que la competidora de Europa quería demostrar es que todos podemos ser excepcionales si lo intentamos, nos esforzamos y llevamos nuestro potencial al máximo, aún sin necesidad de ser un superhéroe. Ahora bien, así como WWE debutó tan súbitamente el gimmick, igualmente lo llevaron muy pronto a la cima en cuestión de un mes de hecho. Debuta en el Raw del 21 de junio de 2021 y el 18 de julio ya estaba sosteniendo en sus manos el maletín de Money in the Bank, para, de hecho, canjearlo tan rápido como a la noche siguiente en el programa Premiere. Charlotte Flair defendía el Raw Women's Championship ante Rhea Ripley, consiguiendo escapar de la defensa del oro por la vía de la descalificación, fallando aún así en huir de la furia de la pesadilla que post-combate dejó hecha trizas a la reina, abriendo una ventana de oportunidad gigantesca para que la casi superhéroe Nikki aprovechara la situación. Yo sé que esto no era muy como de héroe o superhéroe más puro, pero ¿a quién le importaba? Teniendo a una Charlotte ganando títulos a cada rato como si fuera nada. Nikki vuela por los aires con una plancha cruzada para el conteo de 3, ocasionando el estallido de todo el público. Poca o nula credibilidad, repentino, random si lo gustan, yo sé, pero honestamente
fue un buen momento, la gente reaccionó bastante bien, el público estalló a lo grande con esa coronación y aparte Nikki A.S.H. ya se merecía un campeonato después de años siendo pasada por lo alto. Tuvo los componentes para ser un canjeo sólido, sin embargo, sí se va más abajo debido al buqueo acelerado que fue difícil tomarse en serio de esta Nikki Almost a Superhero. Hay luchadores que aún con todo y estar alejados de los reflectores, aún con un manejo creativo deficiente, se ganan el cariño incondicional de los fans. En 2019, Bayley llevaba ya 2 años desde que su presencia babyface fue destrozada durante su feudo con Alexa Bliss. Esto no evitó aún así que la arena, en 2019, repito, levantara al cielo las pancartas que decían Section Hugger en su nombre y que perdieran la cabeza cuando luego de tanto tiempo viéndola algo perdida, recobrar el camino al alzarse con ese invaluable maletín de dinero en el banco. La aficionada a los abrazos volvió al plano importante, de hecho mucho antes de lo que tantos imaginábamos. Más adelante en este mismo pay-per-view, lo que dio la impresión de no ser más que un rescate orquestado por Bayley en favor de una Becky Lynch que estaba siendo atacada por Lacey Evans y Charlotte Flair, se convirtió en mucho más que eso. Evans fue despachada tras su fracaso retando a Becky Lynch por el campeonato femenil de Raw y la reina, sin embargo, sacó ventaja de una cansada de Men para despojarla del SmackDown Women's Championship. La Hugger se puso a reñir con Flair por unos momentos, rápidamente dejándola maltrecha en la lona. Bayley nos dejó ver su inocencia al quedarse pasmada por unos segundos hasta que finalmente se le prendió el foco y ante los gritos histéricos de una multitud que se lo pedía, se dio cuenta de que era su momento de canjear el portafolio. Bayley ya no lo vuelve a dudar y dice: ¿qué demonios? Vámonos, de una vez, aquí lo hacemos. Entrega el contrato al árbitro, provocando un estruendo descomunal en el inmueble. La Hugger asciende a la tercera cuerda, conecta a la Carlota con su super codazo. 1, 2 y 3. No fue exclusivamente convertirse en Miss Money in the Bank. Bayley probó ser más astuta de lo que muchos esperaban, también alzando el SmackDown Women's Title. Un gran momento elevado por el ambiente que lo rodeó. Si bien lo obvio es esperar que un canje de dinero en el banco altere la dirección del campeonato con el que se vea inmiscuido, no siempre significa que sea lo mejor para el título en cuestión. A lo ocurrido con Alberto Del Río en la conclusión de SummerSlam 2011, ok, le podemos reconocer ser un giro de trama que no le pasó por la cabeza a nadie. Pero eso es lo único de valor que yo le encuentro a un canjeo que se sintió más como una desviación de la historia principal en torno al WWE Championship más que una adición interesante a esta misma historia. Alberto Del Río no figuraba en la órbita del campeonato máximo. Es más, gente, no figuraba en casi nada. Por más calidad in ring y buen gimmick que la esencia de la excelencia tuviera, Alberto fue uno de los peores Mr. Money in the Bank. No figuraba, repito. Aquí el ángulo era la definición del campeón indiscutible entre las dos megaestrellas del momento, CM Punk y John Cena. Este platillo central de la fiesta más caliente del verano debía ser un nuevo comienzo para la presa estelar. En cambio, una intromisión random, aleatoria de Kevin Nash y el canjeo todo forzadote de Alberto Del Río ensuciaron el asunto, creando un revoltijo por el campeonato en los próximos meses. Todo porque WWE no encontraba cómo terminar de vender las grabaciones de Raw y SmackDown que se llevarían a cabo en Ciudad de México más adelante. Entiendo, todo esto era una estrategia de publicidad, la cual no encuentro suficientemente fuerte como para justificar este cash-in fuera de lugar. Me encantaría poder regresar a mediados de 2010 para saber si el fandom en verdad estaba pidiendo un push estelar para Kane. No es que no se lo mereciera, gente, es que sus mejores momentos ya habían quedado atrás. No era exactamente el talento más caliente de Friday Night SmackDown. Supongo que esas son las facilidades que le dio a WWE el tener 3 benditos combates de Money in the Bank el mismo año. El gran monstruo rojo sumó a su lista de logros el portafolio de la marca azul. Y hacerlo fructificar no era lo único que ocupaba su mente en ese momento, ya que la maquinaria roja de la destrucción también se encontraba en una investigación tratando de descubrir quién fue el culpable de dejar a su hermano Undertaker en estado vegetativo. La búsqueda continuó esa noche en que ganó el portafolio porque Kane fue detrás de uno de los principales sospechosos, Jack Swagger, acechándolo hasta llevarlo tras bambalinas. Con esto, Rey Mysterio, post retención exitosa de
del campeonato mundial pesado ante el todo americano, pudo recuperarse de la difícil contienda que acababa de tener, al menos por unos efímeros segundos. El fuego infernal volvió a desatarse y en esta ocasión The Big Red Machine no venía como detective, no venía a investigar nada, no venía a descifrar la identidad del atacante de su hermano, venía más bien como señor dinero en el banco a cobrar ese contrato. El enmascarado no tuvo escapatoria alguna y una tumba rompecuellos dejó a Mysterio con otro reinado bastante triste en WWE. Kane era otro de estos gladiadores que a mí no me daba esa vibra de portador del maletín, gente, e imagino que por eso mismo la empresa decidió de una convertirlo en el canjeo más fugaz hasta nuestros días, ya que el gran monstruo rojo nada más se tomó 49 minutos en convertir ese maletín en el Big Gold Belt. Estoy seguro que nadie perdería la cabeza con este canje, pero para mí es bastante sólido. Sólido es la palabra. El equipo creativo puede que no aportara mucho a la construcción de Daniel Bryan en su paso como Mr. Money in the Bank, y ¿saben qué? Se los digo tal cual, aún así no hizo diferencia alguna cuando vino el momento de verlo canjear al cierre de 2011 en el último pay-per-view del año Tables, Ladders and Chairs. El American Dragon vio a un Big Show que apenas había conquistado el título peso completo, deshecho después de un ataque post-combate a manos de su némesis Mark Henry, y Bryan usó todo su razonamiento entendiendo que una oportunidad como esta, con un gigante de la industria derribado, no se iba a presentar dos veces. Aún como babyface, Daniel Bryan aplicó la del rudo cobarde, únicamente ingresando con su maletín, dándoselo al árbitro y cubriendo a Show para el pinfall. Ni siquiera se tuvo que desgastar con algún movimiento o ataque sobre el atleta más grande del mundo. Dejó que el main event, durísimo main event que tuvo Big Show ante el hombre más fuerte del mundo, hiciera todo el trabajo por él. Seguramente WWE esperaba que su fanaticada reaccionara con hostilidad a este vil acto perpetrado por el dragón americano. Error, grave error. La muchedumbre no pudo haber estado más contenta de que una superestrella tan fuera del molde habitual de los main eventers en la programación de esta empresa lograra escalar peldaños hasta lo más alto de todo. Otro de esos canjes maximizados por el ruido que lo envolvió. Si al Mr. W de 2018 le hubieran preguntado qué opinaba de Alexa Bliss como segunda Miss Money in the Bank de todos los tiempos y su casi inmediato canjeo, él habría respondido molesto por la decisión, ya sintiéndose cansado de que la diosa fuera la única que iba y venía como campeona en cualquiera de las dos marcas. Algo como lo que seguimos pasando con Charlotte Flair en pleno 2025. Casi 7 años después de lo sucedido y ya con la cabeza más fría, me parece un canjeo que a lo mejor hasta infravaloré. Primero porque la reacción de la audiencia esa noche no podía mentir. Si Alexa se mantuvo en la cima durante tanto es porque en serio estaba over, aun con todo y sus notorias deficiencias luchísticas. El verla descolgar el portafolio volvió loca a la gente, pero el darse cuenta de que apareció de la nada para ponerle fin al combate por el Raw Women's Title entre Nia Jax y Ronda Rousey por descalificación casi hace que el coliseo se derrumbe de la emoción. Segundo, esa intromisión en la mencionada contienda fue el escape de WWE para evitar que la imbatible mujer más mala del planeta perdiera ante una fuerza irresistible que tampoco podía costearse un descalabro por el título femenil de Raw. Bastante inteligente si lo piensan así. La diosa repasó ambas con brutales golpes dados con su recién obtenido maletín, deshaciéndose de Rousey para ahora sí poder intercambiar su contrato por esa lucha por el oro frente a la aún campeona samoana. Alexa empleó su DDT y el Twisted Bliss desde la tercera cuerda para asegurarse amarrando la victoria y tercera joya de la corona en la división femenil. Magnífico uso de dinero en el banco en mi opinión. Todos quedaron bien parados y Alexa Bliss básicamente fue como The Miss en 2021, damas y caballeros, siendo esa campeona transitoria que la empresa requería para elevar a Ronda Rousey hasta el campeonato.
La trayectoria de Liv Morgan en WWE es una de las más admirables de tiempo reciente. Jamás fue la elegida, sus comienzos fueron de lo más accidentados, llegó a estar perdida en un limbo que quizás pudo hasta costarle la carrera, y se recompuso de todo eso y mucho más, reconstruyéndose, mejorando y estableciéndose como un hombre que merecía la pena voltear a ver, tanto por su mejoría innegable en el ring, así como por su desarrollo de personaje. Para 2022, no existía underdog más notable en el apartado femenil como lo era la güera, una candidata más que perfecta para un Money in the Bank que en años previos parecía escapársele de las manos. Este año ya no. En esta ocasión, Liv dejó vida y alma en la ladder match para encaminarse al éxito protagónico que se le había negado durante tanto tiempo. El hambre por consagrarse de Morgan fue tal que no lo resistió, lanzándose por ese canjeo ante una difícil campeona femenil de SmackDown, Ronda Rousey. Tan compleja era la mujer más mala del planeta como rival de Liv Morgan, que nos puso a sufrir a todos cuando vimos que, a pesar de su previo combate ante Natalya para retener el oro, aún no se permitía caer Rousey, encerrando a Miss Money in the Bank en un ankle lock agónico, el cual ocasionó un suspiro de desilusión enorme en cada miembro del WWE Universe presente en ese recinto. Fueron momentos de muchísima tensión que por fin fueron aliviados cuando la güera revirtió la llave de sumisión, enredó rápido a Rousey con un roll-up y selló el sueño de toda una vida. Peleó, sufrió y lo dejó todo por ese solitario momento, y pocos atletas se lo llegaron a merecer tanto como Liv Morgan. El apoyo absoluto del público te decía todo lo que necesitaba saber sobre la emotiva coronación. Me encanta cuando un canjeo se ve acompañado de todo ese toque de drama que nos pone bien nerviosos. La arrogancia descontrolada del campeón mundial pesado Edge rozó límites con los que ya no supo cómo lidiar. Una noche después de haber mantenido su preciado Big Gold Belt de forma controversial ante Batista, la cínica superestrella categoría R salió a alardear en el Monday Night Raw del draft el 30 de junio de 2008, mofándose de la marca roja por las carencias de las que estaban sufriendo en ese momento, como no tener un gerente general ni tampoco un campeón estelar. Mientras que su show SmackDown lo tenía a él y a la mejor GM de toda la historia, el amor de su vida, Vickie Guerrero. El animal escuchó suficiente del engreído máximo oportunista, apareciendo para darle su merecida lección con una paliza alrededor de ringside que cimentó con su bombazo para un Edge a quien el karma ya lo estaba alcanzando finalmente. El señor dinero en el banco CM Punk, recién drafteado al programa Premier por cierto, encontró oro, literalmente, ya que con su GTS puso fin al dominio injusto del máximo oportunista, obteniendo así el primero de varios reinados estelares de los que iba a gozar en su carrera. Estupendo momento que de hecho iba a ser lo único que vamos a recordar del régimen del disciplinado como World Heavyweight Champion, al menos en 2008, en ese primer reinado. Cada acción tiene una reacción, ¿no es así, Edge? Yo hasta el día de hoy no entiendo cuál fue el gravísimo problema que la comunidad tuvo con Big E durante su push estelar. WWE se dedicó a construirlo desde finales de 2020, haciéndolo atravesar un trayecto orgánico para primero establecerlo como un midcarder serio, posteriormente llevarlo a la victoria de Money in the Bank y finalmente consagrándolo con una construcción de nuevo de casi todo un año, con un canjeo emocionante que puso a sufrir a más de uno, yo incluido. En el Raw del 13 de septiembre de 2021, Big E puso bajo aviso al campeón de WWE, Bobby Lashley, advirtiéndole la posibilidad de canjear esa misma velada. El todopoderoso cometió el terrible error de tomarse esto a la ligera y no darle la suficiente importancia a Big E. El engreído campeón máximo procedió a destrozar a Randy Orton al cierre del programa después de un acalorado main event, acabándolo con un spinebuster descomunal sobre la mesa de comentaristas. Para mala suerte suya, Bobby se lastimó la pierna durante el acalorado intercambio, y el grandulón del nuevo día no se andaba con rodeos. Estaba hablando muy en serio y apareció para validar su maletín. No fue tarea fácil, pues a pesar de la extremidad comprometida del campeón, Lashley era demasiado y dio pelea por poco, agregando al grandote a la lista de fracasos de Money in the Bank. La Spear hizo sentir el verdadero terror a todos.
Miz, aunque Biggie fue capaz de resistirlo para finalmente, luego de tanto sufrimiento, atrapar al rival con su Big Ending para la cuenta de 3. Años de partirse el lomo rindieron sus frutos para el Powerhouse de New Day, conquistando el grande de forma natural en un cash-in que lo encontré realmente intenso y emocionante. The Miz como Mr. Money in the Bank en Raw en 2010 es una de esas decisiones con las que WWE acertó en todos los sentidos. El asombroso estaba hecho a la medida para cargar con el maletín y lo más importante de todo, se encontraba enrachadísimo, ganándolo todo y viéndose bien en el proceso. Miz indudablemente era el talento midcard sensación del momento, así que llegaba la hora de aprovecharlo al máximo a ver cómo podría desenvolverse en la órbita estelar. La noche del 22 de noviembre de aquel 2010, el campeón de WWE Randy Orton vivió un auténtico infierno, teniendo que aguantar múltiples ataques de The Nexus, así como una compleja confrontación por el campeonato ante Wade Barrett, que milagrosamente pudo sobrevivir. Y la noche pues aún no acababa para él, porque cuando portas contigo el premio más codiciado de todos, la pelea nunca termina. El máximo depredador esta vez fue la víctima de cacería. The Miz olió sangre y salió a buscar el oro con su contrato Money in the Bank. Aunque la verdad sea dicha, Miz también tuvo que aprender una durísima lección esa noche. Nunca hay que dar por muerta a la víbora. Con todo y lesión en la pierna, Randy Orton respondió con algo de ofensiva en esta su segunda defensa del campeonato de la noche. El DDT en las cuerdas puso a vibrar a la gente con un Orton que ya tenía medido al retador para su letal RKO, el cual, irónicamente, fue su propia perdición. Astuto, The Miz revirtió el remate para él sí conectar con el suyo. El Skull Crushing Finale dejaba a la audiencia fúrica ante la victoria de campeonato del Awesome One. Sensacional canjeo donde tuvimos cada uno de los papeles interpretados a la perfección, damas y caballeros. Orton fue el valeroso babyface que no se rindió nunca, y Miz fue el descarado heel que se escabulló con la victoria de una forma baja, pero aún así justa, con los privilegios que te da el dinero en el banco. Nuestro siguiente puesto del video es la prueba clara de que un canjeo bien planificado y ejecutado puede elevar no solo al luchador que lo realice, también a aquel que sufre el canje e incluso al campeonato involucrado. Randy Orton como Mr. Money in the Bank de Raw en 2013 no estaba generando un gran impacto, ni de cerca lo que se esperaría de una figura de tal renombre como la Víbora. Pero eso todo cambió al convertirse en el plan B de la autoridad que tenían bajo la manga para SummerSlam 2013. Luego de que Daniel Bryan hiciera la hazaña derrotando a John Cena por el WWE Championship, la fanaticada sintió que lo que tanto habían soñado se materializó. Y fue en ese preciso momento de relajación, de alegría si se quiere, que WWE le arrancó el corazón a su fandom. El máximo depredador apareció no solamente para encarar al nuevo campeón, sino que lo hizo aguardando la emboscada que trazó junto al maligno Triple H, el que había sido el árbitro especial invitado de esa gran batalla que libró el Chivo en contra del rapero mayor. Trips dejó ver su verdadero rostro atacando al jugador de segunda que su esposa Stephanie y su suegro Vince tanto querían dejar fuera del campeonato máximo. El traicionero pedigree bastó para que, oportunista, Orton sencillamente hiciera el pin, robándose el campeonato en una maniobra que marcó un punto de inflexión para todos. A ver, el juego pasó a establecerse como el antagonista principal de la trama que complementó la odisea del Chivo. La víbora reanimó su carrera luego de ya un rato como babyface que estaba perdido y no tenía dirección. Y en lo que se refiere a Daniel Bryan, esta fue la caída que necesitó para incendiar aún más la pasión con la que los fans apoyaban su causa. El Infinity War de su endgame si se quiere. Un canjeo bien trazado a largo plazo en mi opinión para acabar en shock la fiesta más caliente del verano. Tiffany Stratton es uno de esos talentos que de inmediato sabes que nacieron para algo grande, una superestrella que quieres ver en la cima en cuanto sea posible. WWE lo vio de la misma forma, apuntándola al dinero en el banco en su primer año como miembro oficial del main roster. Ahora bien, si hablamos de su canjeo, ahí sí hubo que esperar más, porque durante los siguientes meses la señorita Dinero en el Banco vivió bajo la sombra de la campeona femenil de WWE Nia Jax, su mejor amiga
amiga, una relación que podía culminar de dos maneras, gente, con Tiffy sacando provecho de su contrato sobre la otra campeona estelar del momento, manteniendo fuerte su relación con la samoana, o con Miss Money in the Bank, hartándose de los maltratos y de pasársela detrás de alguien que solo se aprovechaba de ella para finalmente cumplir con su inevitable cometido de volverse campeona máxima. Por supuesto que todos queríamos que se encargara del reinado del terror de la fuerza irresistible, o sea que fuera por la opción 2, además de que todo el ángulo pues estaba claramente construido para esto. El asunto es que, como le es costumbre a Triple H, el storyline se alargó y se siguió alargando de más, llevándonos a un punto en el que ya ni nosotros creíamos que en serio el canjeo iba a pasar. Es por eso que encuentro tan brillante el cómo se desenvolvió el cash-in en el primer Friday Night SmackDown de este año 2025. Tiffany Stratton apareció mostrando intenciones serias de ahora sí intercambiar su maletín por el título máximo. No obstante, ella misma se deshizo del árbitro que se supone la iba a ayudar en esta misión y repitió algo que ya habíamos visto durante todos esos meses. Ayudó a Nia Jax a retener el campeonato ante Naomi. Brillantemente, cuando tuvo a Jax relajada celebrando la victoria junto a ella y su otra amiga Candice LeRae, con la guardia baja, Tiffany llevó a cabo su plan maestro, atacando a la samoana traición, librándose de su otra amiga Candice LeRae y cimentando un canje espectacular que le arrebató el aliento a todos con su Prettiest Moonsault para lograr el WWE Championship. Meses de darle vueltas a un asunto que ya sabíamos a dónde se dirigía, recompensados en una transacción sorpresiva y satisfactoria. Volvemos a lo mismo, Triple H tiene esa mala costumbre de extender las cosas más tiempo del que se necesita. Es posible que no exista un ejemplo tan obvio como el de Damian Priest siendo Señor Money in the Bank. La mera elección fue de lo más controversial, pues muchos consideraron que habían mejores opciones en este match. Con todo y el hate que le llovió a Priest, hacía sentido que fuera el miembro de Judgment Day quien saliera con el maletín de Londres en 2023, porque su grupo, después de todo, era el enfoque principal de Monday Night Raw semana tras semana, con todo y el desgaste que eso conllevó, y ya se había probado anteriormente en el plano midcard. El conflicto es que Damian no daba señales de querer o poder hacer su cash-in. Aún con la adición del nuevo campeonato mundial pesado que se supone le daría una nueva opción más allá de Roman Reigns, Damian de plano ni se acercaba, no se interesaba, parecía que estaba nada más viviendo la vida y ya, generando el válido cansancio de los espectadores e incluso creando también el meme de que el tipo iba a durar para siempre como señor dinero en el banco y se le iba a acabar el plazo de un año para poder utilizarlo incluso. Afortunadamente, el mal buqueo del portafolio no llegó a tal nivel. Priest sencillamente aguardó por el momento perfecto, encontrándolo nada más y nada menos que en el escenario más grande de todos, número 40. El detalle que le suma a este canjeo para mí es el storytelling, gente. No storytelling de parte de Damian Priest, sino el de Drew McIntyre, quien terminó pagando por todos sus pecados cuando sintió que ya nada podía malirle sal. Se convirtió en campeón mundial pesado, sí, pero su malsana obsesión con CM Punk lo condenó, y fue un ataque del disciplinado el que le costó su momento de gloria en el show de shows. El arquero de la infamia validó su contrato sobre un papucho condenado por su propio ego y arrogancia. Priest no era un factor de consideración para el magno evento número 40 hasta que le permitieron tener el segundo canjeo de dinero en el banco en la historia de WrestleMania. Un muy buen cash-in, por más odio que le tenga uno a Damian Priest o por más hate que haya actualmente para el personaje, que sí se lo merece. Este para mí es sin lugar a dudas el más grande éxito que Triple H ha tenido relacionado a Money in the Bank. Para empezar, tomó no solo la decisión correcta, sino la decisión perfecta con la vencedora de la Ladder Match en 2023, Io Sky. Perfecta tal cual, dándole el galardón a la incuestionable mejor performer de todo el roster, así como la superestrella femenil más fascinante de toda la división. La recepción tan positiva al ver a la genio del cielo desprendiendo el maletín
maletín de las alturas, tuvo que ser indicio suficiente que le hiciera entender a Trips que los fans la eligieron a ella como la siguiente gran figura top en el roster. Triple H ya no necesitaba de vendernos a Io como campeona porque ya todos nos encontrábamos en su barco ansiando verla sosteniendo ese campeonato. A un mes desde que se hizo con el contrato, la nipona procedió a aguarle la fiesta a una Bianca Belair que acababa de hacer la gran babyface en SummerSlam 2023, lesionándose entre grandes comillas, resistiéndolo todo para conquistar el campeonato máximo frente a dos estrellas del nivel de Charlotte Flair y Asuka en una muy buena triple threat match. La EST se vio súper poderosa en la fiesta más caliente del verano, pero no lo suficiente como para aguantar el embate de una Io Sky ya ansiosa de tener el oro alrededor de su cintura. La historia por encima evidentemente planteaba a Sky como la villana de aquí, siendo ayudada por su mejor amiga Bayley, aprovechándose también de la valentía y el aguante de la heroína Bianca Belair. El ambiente del estadio nos contaba una historia diferente a esta última que les acabo de trazar. El Ford Field se volvió loco a favor de Miss Money in the Bank e igualmente perdieron la cordura al verla completar el salto mortal invertido para la victoria. Todo lo que pudo haber hecho bien Triple H referente a este portafolio de dinero en el banco, lo hizo bien, se lo reconozco. No hay mayor queja, Io Sky se consolidó merecidamente y en un escenario monumental de su calibre como SummerSlam. El canjeo original de CM Punk estuvo bien, tuvo su cierto nivel de emociones, dejó un buen sabor de boca a la muchedumbre queriendo ver al top heel caer de esta época, pero lo de su revancha con el portafolio para el año siguiente 2009 no tiene comparación. Un suceso con una carga emocional brutal que dio vida a uno de los feudos que dejó huella en una generación entera de fans. El evento era el inaugural Extreme Rules 7 de junio de 2009. El comentarista Jim Ross se preparaba para entrevistar a Jeff Hardy, que acababa de librar una de las más aguerridas confrontaciones con escaleras por el World Heavyweight Championship ante Edge, emergiendo vencedor para volver a cumplir su sueño de ganar el título mundial. Esa entrevista de Jim Ross se tuvo que cancelar de último minuto, ya que el todavía face Mr. Money in the Bank, más que ver a un underdog que acababa de concretar su más grande hazaña, pudo ver a un campeón nuevo, malherido, que le daba un mundo de ventaja como para emplear su maletín. El ponqueto, casi mostrándonos una cara suya no antes vista, entregó el contrato lo más rápido que pudo y fue tal su desesperación de volver a tener ese Big Gold Belt en sus manos que creyó que una patada serviría como para vencer al maltrecho enigma carismático. No lo fue, y es más, el valor de Jeff era tal que todavía intentó sorprender al enemigo con un paquetito, fracasando pero dejándole el susto de una vida a un disciplinado que después de esto se dejó de rodeos con su GTS para obtener ahora sí su segundo campeonato de los pesos completos. CM Punk había entrado a aquel Reglas Extremas siendo uno de los luchadores más amados por los fans y salió transformado en el ser más despreciable luego de quitarle al enigma y a sus fanáticos sobre todo su momento en lo más alto, el ángulo perfecto para crear una nueva enemistad legendaria y a un antagonista de lo más despreciable. Edge no se ganó el seudónimo de máximo oportunista únicamente porque sonaba genial, damas y caballeros. Se hizo del apodo al siempre encontrar los métodos más sucios, viles y rastreros por los cuales salirse con la suya. Como en aquella semana de mayo de 2007 en la que se la jugó todo el mundo, empezando el lunes en Raw engañando a Mr. Kennedy para que arriesgara su bien ganado maletín de Money in the Bank en WrestleMania 23 y claro, tomándolo por sorpresa para arrebatarle ese maletín en una lucha de lo más injusta para el Bocazas que solito se condenó a nunca poder escapar del limbo de la zona midcard. La superestrella categoría R culminó esta semana intensa por lo alto en SmackDown, haciendo la transacción por el contrato sobre un, bueno, déjenme decirlo así, no herido, no golpeado, ni siquiera lastimado, un Undertaker más bien deshecho, cubierto en líquido vital. El enterrador no venía
venía nada más de una exhaustiva lucha en jaula de acero ante Batista por el World Heavyweight Championship. También acababa de caer víctima de un ataque demoledor a manos de un desatado Mark Henry. Solo un auténtico desgraciado, un auténtico heel entre heels, se habría atrevido a canjear sobre alguien así de maltrecho. Precisamente, ese fue el máximo oportunista, quien además de dar la sorpresa de hacer su canje, también dio la sorpresa al mudarse de marca a marca súbitamente, pues él en realidad era luchador de Monday Night Raw y no de Friday Night SmackDown. Edge volvió a detener al planeta entero, estableciéndose de aquí en adelante como el heel número 1 de las veladas de viernes, un canjeo que agrandó la dinámica tan impredecible de Money in the Bank. Pocos luchadores de verdad entienden lo que significa sufrir, pagar el precio y vérselas de lo peor antes de poder obtener el éxito. Uno de ellos para mí fue Dean Ambrose, a quien el buqueo nunca benefició de la misma forma en que sí benefició a sus compañeros de The Shield, el miembro del escudo que más tuvo que aguantar tras la disolución del mítico grupo, convirtiéndose casi por momentos en un hazmerreír y por instantes quedándose a prácticamente nada de la gloria estelar. Años de sacrificarlo todo que fructificaron finalmente en el pay-per-view Money in the Bank 2016, cuando el medio lunático descolgó el portafolio y, contrario a lo que muchos pensaban de él, tuvo paciencia y tuvo astucia como para esperar el momento correcto, el punto ideal para canjear ese contrato. Para él no hubo mejor instante que en cuanto vio al traidor de The Shield, Seth Rollins, venciendo a su hermano Roman Reigns por el WWE Championship esa misma velada. Dino siempre lo dijo: hasta el fin de sus días el haría pagar al arquitecto el haber destruido la hermandad que alguna vez compartieron. Mientras él fuera campeón, o sea Rollins, Ambrose estaría cazándolo. El medio lunático distrajo al nuevo campeón con su tema de entrada y surgió de atrás para noquearlo con su maletín recién conquistado. Cobró la oportunidad al oro y luego del Dirty Deeds DDT marcó un hito tanto para su carrera por haber ganado el título máximo al fin, como para toda WWE, ya que con esto hizo que en la misma noche los tres miembros de The Shield fueran campeones mundiales. Storytelling a largo plazo y una victoria titular por la que todos los espectadores ya nos moríamos de ganas en ver. Yo siempre se los he dicho, si hoy en día estamos hablando de Money in the Bank, de que vamos a tener una nueva versión en unos días, de que ya tendremos nuevo señor y señora dinero en el banco, se debe al innovador manejo que WWE le dio a su edición original. Desde la fantástica lucha con escaleras en WrestleMania 21, pasando por su ganador, cimentándose como uno de los rudos más odiados de su generación, llegando a este canjeo inicial que en su momento a nadie le pasó por la cabeza. La idea de ese maletín era clara cuando se anunció: combate de campeonato cuando quieras, donde quieras. Pero nadie nunca especificó lo que esto significaba en verdad. Para Edge, lo estipulado le abrió una mar de posibilidades, entre las cuales se encontraba emplear su contrato ante un campeón que no solo estaba indefenso, sino que estaba cubierto en sangre y apenas salido de una siempre peligrosa cámara de eliminación. La superestrella categoría R lo cambió todo para siempre, canjeando sobre John Cena, dando comienzo a una grandiosa tradición que, con todo y tropiezos cometidos por la empresa con el pasar de los años, aún nos provoca esa emoción tan especial. Edge aplicó 2 Spears a un John Cena resistente que le aguantó la primera y dio ese paso que muchos dudaron que podría, convirtiéndose en main eventer al ganar el WWE title al fin de New Year's Revolution 2006. Poco se puede comparar como la primera vez en que fuimos sorprendidos por un canjeo de dinero en el banco. Rob Van Dam es una de las mayores definiciones de lo que hace a un estupendo portador de Money in the Bank, protagonista, ganador y de lo más cool. The Whole Effing Show se hizo con los privilegios de este maletín y casi instantáneamente dominó las veladas de lunes, ganando simultáneamente el campeonato intercontinental. Ahora bien, ese portafolio tiene una finalidad clara, fija, y Van Dam lo supo en cuanto descolgó el contrato de lo alto. Sin embargo, a diferencia del previo ganador
ganador de Money in the Bank, RVD se sintió con el impulso tan de su lado, con el momentum de su lado, con la confianza a tope, que eligió canjear frente a frente con el campeón de WWE John Cena, sin cobardías, sin luchas de imprevisto, de frente a frente, poniendo como única ventaja a su favor la localidad en esta disputa por el WWE Championship. Lo único que Rob Van Dam sintió que necesitaba era estar con su gente en el pay-per-view ECW One Night Stand. Mr. Monday Night exclusivamente requería de verse acompañado de su leal público extremista, lo que creó así tanto un ambiente insoportablemente hostil para su rival, así como al mismo tiempo una atmósfera que ninguna otra muchedumbre ha podido recrear desde entonces. Un combate estelar con tantas implicaciones que la fanaticada incluso amenazó con aquella mítica pancarta: si Cena gana, hacemos un disturbio. Qué bueno que WWE hizo lo correcto, entendiendo a la perfección que esa era la noche de RVD y de la ECW original. Con una asistencia importuna de Edge costándole todo a su némesis John Cena, RVD voló por los cielos del Hammerstein Ballroom para poner la cereza sobre el pastel de una velada casi inmaculada para el legado de Extreme Championship Wrestling. Uno de los canjeos más geniales por el simple hecho de ser tan único y salir de la norma. La audiencia del Raw post WrestleMania 29 sabía exactamente lo que deseaba, y ciertamente eso no era una revancha del show de shows entre Alberto del Río y Jack Swagger. Ellos más bien repetían el mismo nombre una y otra vez, sin cansancio, tratando de que la organización escuchara con claridad. Oigan, ¿cuál era ese nombre? Sí, Dolph Ziggler. ¿Quién habría dicho que, contrario a lo que nos tenía acostumbrados WWE durante aquellos años, fue lo que la gente pidió exactamente lo que obtuvieron? El presumido salió decidido a hacer valer esos cánticos con su nombre, cargando ese maletín azul en su mano. El canjeo era inevitable y el patrón lo tuvo que aguantar lo más que pudo, con todo y lesión en el tobillo provocada por su previo rival. La esencia de la excelencia fue una impresionante fortaleza que preocupó a cada alma presente esa noche en el ISOT Center, quedándose a un segundo de robarle su momento más grande al presumido. Pero ni todo el corazón que Del Río le pudo haber puesto a este match lo iba a salvar de una arena completamente en su contra y absolutamente a favor de su rival. Ziggy sufrió y aún así lo consiguió todo con el zigzag y el pinfall debidos. Canjeo mágico con una esencia que a la promoción le va a costar trabajo poder replicar. ¿Cuál otro más? No podía ser ningún otro, ¿sí? No importa si es mi ranking, el del F25, el de Navi Elri, que vayan a verlo si quieren para ver otra opinión, no importa. Pregúntenle a cualquier aficionado a las luchitas y con toda objetividad te va a decir que no ha existido ningún canjeo que siquiera se le acerque al llamado robo del siglo, the heist of the century. El plot twist entre todos los plot twists justo al cierre del evento más grande del año. Seth Rollins consagró el que en mi opinión es el mejor paso como Mr. Money in the Bank posible, con un canje a la altura, haciendo brincar de su asiento a un Levi Stadium a capacidad que ni de locos estaban esperando que esta fuera la noche en que el arquitecto hiciera algo así. Él de hecho ya había tenido su WrestleMania moment esa misma velada con ese RKO de fantasía ante Randy Orton, pero vio tanto a campeón Brock Lesnar como a retador Roman Reigns tendidos y Rollins no titubeó. Era ahora o nunca para sus aspiraciones al WWE World Heavyweight Championship, el primer canjeo en la historia de la vitrina de los inmortales, y lo que más amo del momento es que, con todo y la sangre en la cabeza, con todo y las heridas provocadas por el perro mayor, la bestia encarnada nos hizo sentir el verdadero terror al capturar a Rollins con un intento de F5 que fue negado justo en el último segundo por el factor restante en esta ecuación, Roman Reigns, y su Spear, claro. Seth completó el robo del siglo con el pisotón sobre su ex hermano de The Shield, saliendo como el inesperado campeón máximo de un WrestleMania lleno de magia irrepetible. Este canjeo no lo vas a volver a ver. El mejor de todos los tiempos lo seguirá siendo